Capítulo 13, Marcos capítulo 13 del 1 al 13. Allí el título de la Reina Valera es Jesús predice la destrucción del templo y también señales antes del fin. Marcos capítulo 13 del 1 al 13, si usted lo tiene, acompáñeme por favor en reverencia a la escritura de pie y leemos todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? ¿Cuando hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuese dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder congregarnos y alabar tu santo nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que por medio de él, de su muerte, de su vida y de su resurrección, podemos nosotros hoy estar aquí teniendo ese acceso libre a ti, Padre. Ayúdame a mí, hombre débil, Señor, a poder compartir tu palabra con valentía, con amor, Señor, y a mis hermanos a poder recibirla también así. Tú eres el dador de la vida, tú eres el que nos guarda siempre, tú eres todo para nosotros, Padre. Ayúdanos en cada momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, si así lo desea. Es un texto largo, es un texto difícil. Si ustedes me dicen, ¿querés predicarlo? No quiero. Hay cosas que uno a veces no entiende, porque aquí en estos textos se desatan varias posturas escatológicas. Pero somos fieles a la palabra del Señor y se predica versículo a versículo. Y es un gran desafío para nosotros y para mí poder compartir esto con ustedes. Si bien no me voy a profundizar en estos temas escatológicos, porque no nos daría el tiempo, y aún creo que no tengo el suficiente conocimiento para poder introducirme más en estos temas. Pero sí pude sacar principios de este texto que nos puede ayudar a nosotros a vivir. Y lo primero que pude sacar de aquí es que Jesús es el Cristo y es el Mesías prometido, que él mismo lo dice. También podemos ver en este texto que el engaño, la mentira, está muy cerca de nosotros. Y el Señor nos manda a velar, a estar alertas. Veremos el sufrimiento por la verdad que pudiéramos nosotros pasar en estos días y a futuro. Debemos estar confiados en el Señor y en su palabra, porque Él está con nosotros. Tenemos las señales
cerca del fin, pero debemos estar confiados, debemos tener ánimo. Sabemos que Él persevera a los santos y que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y esto es también la primera exhortación que quiero animar a mis hermanos, es poder venir al seminario. Porque allí donde vamos a encontrar, no os digo respuesta, pero una explicación más profunda de temas escatológicos que pudiéramos encontrar en estos textos. Y nuestro primer versículo dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedra y qué edificio. Y acá hay una contemplación del edificio. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande, 20 años antes de Cristo. En la época de Jesús, este templo era una estructura más impresionante del mundo, era una de las estructuras más impresionantes del mundo. Fíjese que este templo fue construido con piedras precisas, sacadas de una cantera perfectamente, que medían 12 metros por 3 por 3. Estos edificios estaban hechos con reluciente mármol de blanco y toda la pared con lámina de oro que reflejaba el sol. A la mañana, cuando le daba el sol, esto hacía un espectáculo para muchas personas ahí. Era una vista impresionante. El templo en sí era realmente magnífico. Por supuesto, este es el asombro de los discípulos al mirarlo y al fascinarse. Incluso los judíos de la época eran celosos de tal templo, pero del edificio en sí, no de quién habitaba ese templo, porque vivían una vida contraria a lo que decía la palabra de Dios. Y quisieron, por así decirlo, contagiar con este comentario a nuestro Señor Jesús, de mira qué fascinante, mira qué linda estructura. Pero el Señor Jesús le dice a ellos que no quedará piedra sobre piedra. Ellos, que los discípulos en la época se estaban contagiados de los mismos fariseos y los escribas, aquellos que eran encargados de llevar a cabo los mandatos del Señor, de obedecer la ley. Habían hecho ese mismo templo que ellos adoraban una cueva de ladrones, le dice el Señor. Estos también era un sistema injusto, habían hecho un sistema injusto e hipócritas que beneficiaban a uno y despojaban al otro, al necesitado. ¿Recuerdan cómo la prédica anterior hablaba sobre la viuda? Esa que tuvo que dar todo lo que tenía. Y esto es que ellos con su sistema religioso oprimían al indefenso, pero beneficiaban a otros. Ellos habían desechado la ley de Dios, los mandatos de Dios, por las propias tradiciones de ellos mismos. Entonces Jesús, en el versículo 2, dice: les digo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, esto se cumple 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito dice que saquearon Jerusalén y mataron a 1 millón de judíos con la destrucción del templo. Ellos habían levantado enormes andamios alrededor del templo y pusieron combustible, o sea, madera, productos inflamables, y lo hicieron arder. Y así destruyeron el templo, sacando el oro fundido de las paredes y desechando todo lo demás. El templo había caído, la profecía del Señor se había cumplido, se había derribado lo magnífico que era para ellos, pero ellos en realidad, en vez de estar tan atentos al templo o a su propio sistema judaizante, no pudieron identificar las señales de los cuales ellos estaban encargados, que eran las señales que había hecho nuestro Señor Jesús en aquel momento, durante todo el libro de Marcos que venimos viendo, que declaraban que nuestro Señor Jesús es el Mesías. Y Mateo, en el capítulo 23, nuestro Señor Jesús le habla a los judíos, le habla a Jerusalén. Dice las palabras como: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Ellos habían transformado
se habían hecho una caja en su mente de cómo debería venir el Mesías, de cómo tenía que actuar. Pero que el Mesías no iba a venir porque ellos estaban pecando, sino que el Mesías iba a venir para sacarlos debajo del poder de Roma. Ellos tenían confundido en sus mentes. Ellos estaban cegados por su propio orgullo, cegados por el pecado. Desecharon la palabra y abrazaron las cosas del mundo. La plata, su hipocresía era manifestada. Ellos se creían puros, pero estaban llenos de pecado. Ellos eran sepulcros blanqueados, dice la Escritura. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. El Señor está ahí cruzándose con los 4 discípulos que nos relata Marco. Y la idea que el Señor le está dando o le está diciendo es cómo interpretar los tiempos o qué deben hacer cuando se acerquen esos tiempos. Si bien el Señor no está dando aquí una fecha estimada, no sabemos en qué momento, pero sí hace una advertencia de lo que iba a suceder. Y lo primero que le dice en el versículo 5 dice: mirad que nadie los engañe. Y eso es lo que nosotros debemos prestar atención. Es el engaño que está cerca de nosotros muchas veces. Mirad que nadie los engañe. Estar alerta, estar preparado, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor. Y esto es interesante, porque ahí el Señor automáticamente se está proclamando el Cristo, el Mesías, el ungido. Abiertamente lo está diciendo a sus discípulos. Pero luego de que estas cosas pasen, el Señor dice que vendrán muchos en su nombre, que querrán imitarlo, vendrán a imitarlo. Pero realmente esto va a suceder, y estas cosas suceden porque la mentira y el engaño está siempre cerca de nosotros. El engaño es Satanás, el padre de mentira, quiere estar siempre llevando la contraria a lo que es la palabra del Señor y llevando a que no conozcamos verdaderamente el Evangelio. Y esto es lo que quiero enfatizar, porque muchos falsos apóstoles o falsas doctrinas se han levantado y se levantarán en el día que vendrán de parte de Dios con enseñanzas destructoras y doctrinas de demonios. Esto nos advierte la Escritura en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Pedro también dice lo mismo. Alegarán saber muchas cosas del cielo, las cosas de Dios, pero los cuales serán falsos. Vendrán, como hoy en día usted habrá escuchado: bueno, he soñado tal cosa y eso es de parte de Dios. Bueno, Dios me está hablando ahora. No van a la palabra más segura, sino que van a su propio entendimiento, a su propio razonamiento pecaminoso, y se dicen lo que quieren escuchar. Así como pasaban los fariseos. Cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo y predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecado, no podía entrar en su mente que ellos tenían pecado, querían escuchar otra cosa. Se hicieron una caja en su cabeza de ideas de cómo tendría que ser las cosas. Así pasa hoy en día. Esto es una exhortación, mi hermano, a prevalecer en la palabra, en la Escritura. Cuando los tiempos se estén poniendo cada vez más difíciles, la Biblia nos manda a estar alerta, a estar sobrios, a estar confiados en lo que tenemos en nuestra mano, que es la palabra más segura, lo que Dios nos ha dejado. Cada vez más personas son engañadas, porque cada vez más personas no quieren abrir sus Biblias. Y esto es como pensaba un cajero de un banco hace muchos años atrás, cuando no estaba la máquina de contar billetes que ponen ahí y le dice cuál es falso, cuál es verdadero. Las personas contaban los billetes a mano. Y esas personas estaban contando tanto tiempo, dinero, que en su mano, en su tacto, sabían cómo identificar lo falso. Ellos sabían el relieve, ellos sabían la medida, ellos sabían la cara, ellos sabían la tinta, ellos sabían el tacto, que cuando contaban y en medio de la pila de billetes, ellos podían identificar al falso. Si tú no abres tu Biblia, si tú no estudias la palabra de Dios, si nosotros no abrimos nuestras Biblias y no vamos a la palabra de Dios, no vamos a identificar las falsas doctrinas.
y seremos engañados por los vientos de doctrina que cada vez se levantan contra la iglesia. Mi hermano, debemos agarrar nuestras Biblias y estudiar su palabra, porque es la palabra más segura. Y estas cosas sucederán. Versículo 7. Cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, principio de dolores son estos. Cuando hablábamos de este texto con nuestros hermanos que compartimos la palabra, pensábamos que vendrían en estos tiempos, en los próximos tiempos, tiempos difíciles, y semejante a qué pudiéramos pensar. Bueno, hace 2 años o 1 año hemos pasado el tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia pudiéramos nosotros pensar que es un ejemplo o un visluz de lo que pudiera pasar cuando viene el fin, como nos dice aquí Marcos en el versículo 7. Usted recordará, no podíamos salir a comprar, no podíamos salir a trabajar, no podías tocar la plata porque conllevaba que tenía el virus. Si tocabas el picaporte, limpiabas el picaporte. Después limpiabas el trapo que limpiaste el picaporte. Luego limpiabas el trapo que limpiaste el picaporte. Y la gente empezó a tener una pequeña psicosis colectiva. Si calculabas si estabas en una fila de un kiosco, estabas en la fila del banco o estabas en la fila del hospital, si tosías salías corriendo. Recuerda, no pasó hace mucho. Personas habían denunciado al vecino, personas habían denunciado al hermano, a los mismos parientes, a los mismos compañeros de trabajo, incluso a mí me quisieron denunciar en el trabajo. Éramos controlados para todo. Bueno, pudiéramos nosotros tomar esto como un pequeño ejemplo de las cosas terribles que vendrán cuando sea el fin de los tiempos. Pero esto no debe a nosotros asustarnos y atemorizarnos, porque el mundo hace eso porque no tiene esperanza, porque no confían en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo y tenemos a Él que vendrá a buscar a su iglesia. Es una esperanza viva. Esta esperanza nos hizo renacer, como dice Pedro, por su palabra. Pero Marcos nos dice aquí, estas cosas sucederán, pero aún falta, porque no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos por doquier, en todo el mundo habrá hambre y alboroto, pero estos serán apenas los principios de dolores. Apenas. Y aquí da como una ilustración de una mujer embarazada que está llegando al final de los días para dar a luz, para dar una evidencia que pronto sucederán esas cosas. Así serán estas señales y cada vez más se irán intensificando. Hay cosas que van a suceder, pero el Señor no nos dice el tiempo exacto aquí. Es pronto. Cristo viene, mi hermano. Y la iglesia lo anhela. Y decimos, ven a buscarnos. Ven. Pero ¿cómo lo espera? ¿Cómo espera usted a su Salvador? Bueno, lo espera en el mundo. Lo espera divirtiéndose en las cosas del mundo, cosas en el pecado. Lo espera viviendo, diciendo, bueno, yo una vez hice mi confesión de fe, dejé la Biblia abierta en Romanos 8:28, llena de polvo, y me dediqué a vivir mi vida. Una vida de engaño, una vida corrupta, una vida de mentira, una vida llena de pecado. ¿O nos mantendremos firmes en la verdad? ¿O viviremos para Cristo? ¿O también estaremos
sabiendo que nuestro Señor Jesús viene pronto a buscar a su iglesia y que nosotros lo estamos anhelando, ¿saldremos a proclamar ese evangelio, el cual nos ha salvado? Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevará por causa de mí para testimonios a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, para cuando os trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y aquí pudiéramos entender como un principio, sacar que es el sufrimiento por causa del Evangelio de Cristo. Cuando estas cosas se intensifiquen cada vez más y venga el fin, se va a intensificar el sufrimiento por causa del Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los profetas y hombres de Dios hasta los apóstoles y sus discípulos hoy en día el sufrimiento por la verdad está presente. Si nuestro Señor Jesús fue golpeado, desechado, maltratado por anunciar la verdad, délo por seguro que a usted le va a pasar lo mismo. Y hay hermanos en todo el mundo que hoy están llevados a estar encarcelados, hoy están llevados a ser golpeados, algunos son asesinados por causa del Evangelio de Jesucristo. Prepárese para sufrir por la verdad. Seremos desechados en nuestros trabajos, nos dejarán solos, perderemos empleo, perderemos alguna reputación, mentirán sobre nosotros, pero nos mantendremos firmes en la verdad. Así como Marcos nos dice que ellos fueron azotados, también los apóstoles fueron muertos. Ellos se enfrentaron a los reyes de este mundo en representación del Rey de Reyes y el de Señor de los Señores. Los apóstoles sufrieron todo tipo de persecución a causa de la verdad. ¿Sufriremos nosotros también por proclamar la verdad? Amén. Sufriremos. En el momento difícil que pasa cada cristiano, lo que lo mantiene firme es la esperanza de Cristo. Nos mantiene firme hasta el final. Porque su Espíritu Santo nos ilumina su palabra y la lleva a nuestras mentes y a nuestros corazones, dándonos así la valentía para pasar y proclamar cualquier cosa que pudiéramos estar pasando. El Espíritu Santo nos ilumina, nos lleva a nuestras mentes su palabra. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mi hermano, el templo fue destruido. La proclamación del Evangelio se propagó por manos de los apóstoles y los discípulos y por nosotros. La iglesia fue iniciada allí en Hechos 2. Nosotros hoy tomamos la posta de llevar este Evangelio, de proclamarlo. Así como en una carrera de relevos, y siendo la posta en nuestras Biblias, en nuestras manos, traspasamos el mensaje del Evangelio unos a otros, para que más personas crean y cuando se acerquen las cosas o cuando venga Dios a buscarnos, encuéntrense perseverando en la verdad. Unidos en la fe, junto a esta esperanza viva, debemos estar. Santificándonos todos los días en la palabra, en oración. Aquí este versículo 12 dice que la familia se destruirá entre ellos mismos. No habrá temor de las personas. La maldad se intensificará cada vez más. Ni de su propia sangre tendrán perdón. Los días cada vez serán más malos. El fin cada vez se acercará más. Pero debemos estar confiados en el Señor, en su palabra, en su promesa. La iglesia persevera porque fue comprada a precio de sangre.
al precio de sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ayer compartíamos con los hermanos el momento que Cristo estaba en la cruz del Calvario, allí recibiendo la ira del Padre. Por cada uno de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, por todos los cristianos en todas las épocas, desde el principio hasta el fin, Cristo fue suficiente. Y olor fragante llegó al Padre. Él es el que nos predestinó, Él es el que nos santifica, Él es el que nos glorificó, Él es el que nos hizo sentar en lugares celestiales, Él es el que nos guarda y Él es el que nos guardará. No hay nada que nos pueda separar de su amor. La iglesia permanece porque Él permanece. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. La evidencia de que soy salvo es porque estoy permaneciendo, y si permanezco es porque soy salvo. Me encanta el texto de Romanos 8:38 que nos dice: ¿quién podrá separarnos de su amor? Y en el momento que se acerquen los días malos, Pablo ya estaba contestando esto, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién podrá separarte de Cristo? ¿Quién fue Él el que te salvó? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o hambre o desnudez o peligro de espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos gozosos porque el fin se acerca y porque Cristo viene a buscarnos. Y estamos confiados en su palabra. Mi hermano tiene esta gran responsabilidad de pasar esta posta y compartir el Evangelio de Cristo, porque los días cada vez se hacen más difíciles y debemos predicar su Evangelio para que más personas conozcan a este Cristo que fue crucificado por nosotros. Ayer contestábamos la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios estaba en el madero, reconciliando al mundo. Ahí, a ese Cristo debemos predicar. Y Pablo lo dice en sus cartas. Pablo anuncia en sus cartas: he predicado solamente a Cristo y a este crucificado. Nosotros debemos compartir ese mensaje. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Evangelio. Te damos gracias por todo lo que tú nos has regalado, que es mucho más de lo que nosotros merecemos. Merecemos la ira, merecemos la condenación eterna por haber pecado contra un Dios santo, Señor. Pero gracias damos a Jesucristo que has enviado y Él se ha dado por nosotros.